Hola a todos, les doy la más cordial de las bienvenidas a un nuevo capítulo de nuestro programa de Aleph a Omega, hashtag toda la escritora. Mi nombre es Francisco Andrade y estoy muy contento de que podamos volvernos a encontrar el día de hoy. Yo quisiera el día de hoy iniciar un estudio que personalmente me gusta mucho y que me gustaría compartir con ustedes, que es el estudio del libro de Daniel. Pero el día de hoy vamos a hacer la introducción al libro de Daniel y vamos a hablar de todo aquello que necesitamos conocer para entender en qué contexto se nos da el libro de Daniel. Por lo tanto, el día de hoy solamente vamos a hablar del contexto histórico, del contexto sociocultural, las cosas que rodearon al mundo de este hombre admirable que fue Daniel y que nos dejó este libro que vamos a estudiar las semanas que vienen, si es que el Señor así lo permite. Para comenzar, quisiera solamente introducirlos a un tema que es el tema de los reyes de Israel. Más o menos en el año 1030 antes de Cristo, el pueblo de Israel, que hasta aquel entonces había sido solamente gobernado por jueces, no por reyes, pide tener un rey. Nosotros encontramos acá en la Biblia esa historia en el primer libro de Samuel. En el primer libro de Samuel vemos de que el pueblo pide tener un rey. Hasta aquel entonces tenían jueces. De hecho, el juez de ese tiempo era justamente Samuel. Y en el libro de Samuel, capítulo 8, tenemos la historia de cuando Israel pide tener un rey. Dios le concede tener un rey. El primer rey es el rey Saúl, que comienza siendo un hombre muy piadoso, pero termina siendo un hombre que se aparta de Dios y es desechado por Dios. Y ante su muerte es sucedido por el rey David, que podríamos decir perfectamente que es uno de los más grandes, si no el más grande rey de Israel. A David le sucede su hijo Salomón. Y después de Salomón, durante los días de su hijo, el rey Roboam, el reino es dividido en dos partes. Tenemos un reino del norte y un reino del sur. El reino del norte abarca 10 de las 12 tribus y el reino del sur abarca la tribu de Judá, que englobaba a la tribu de Benjamín. Por lo tanto, el reino del sur en realidad se le llamaba el reino de Judá, sencillamente. Y tenemos dinastías tanto en el norte como en el sur. Todos los reyes del norte del reino de Israel propiamente tal fueron hombres impíos. No hubo ni un solo rey bueno. De hecho, estas dinastías eran familiares, pero muchos de estos hombres, siendo tan malos, fueron aniquilados y otras personas que no eran de su linaje tomaron su lugar, pero ninguno de ellos fue un rey bueno. En cambio, en el reino de Judá, la dinastía que se mantiene la sangre del rey David. Son todos descendientes del rey David. Y encontramos una serie de reyes. En esa era de los reyes es que acontecen los hechos históricos que vamos a compartir el día de hoy. Quiero que me acompañen en primer lugar al segundo libro de los reyes, al capítulo 20. Segundo de los reyes, capítulo 20. Quisiera hablarles solo brevemente de uno de los mejores reyes que hubo en la historia de Judá, que fue el rey Ezequías. Este fue un rey piadoso, un rey que buscó a Dios, un rey que buscó acercar al pueblo a Dios mientras duró su reinado. Claramente no fue un hombre perfecto, cometió errores, pero mayormente la Biblia se le presenta como un rey piadoso. Sin embargo, justamente en uno de sus errores es que se registra en la Biblia un hecho que tiene mucha importancia para lo que vamos a entender que es la historia durante el tiempo de Daniel. El rey Ezequías, en el capítulo 20 del segundo libro de Reyes, Dios le anuncia de que ha decretado que él va a enfermar y va a morir. Y le dice al rey que ordene sus asuntos porque él va a morir. Es decir, Dios le da la oportunidad a este hombre de morir en paz. Le da un tiempo de gracia para que arregle las cosas que tiene que arreglar, su herencia, prepare a sus familiares, al resto de la nación, a un sucesor. Sin embargo, Ezequías se rehúsa y llora y clama a Dios. Y Dios escucha su oración y decide concederle 15 años más de vida. Eso se encuentra en el verso 6. Y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo.
¿Qué es lo que ocurre? La enfermedad que tenía el rey Ezequías, que lo iba a matar, Dios lo sana, lo cura mediante el profeta Isaías, que es el profeta de turno de este periodo histórico. Estamos hablando de que el rey Ezequías vive, según la tradición judía, entre el año 716 y el año 687 a.C. Y si consideramos de que el Señor le dijo que iba a vivir 15 años más, el capítulo 20 de Segundo de Reyes transcurre en el año 702 a.C. Estamos hablando de ese tiempo. Y es curado milagrosamente. Y ese milagro, esa curación, trasciende las puertas de Judá y de Israel. Esa noticia llega a todas partes. Y llega a oídos de una nación lejana en el nororiente, llamada Babilonia. Ya vamos a hablar un poquito más de qué era Babilonia. La cosa es que en el versículo 12 de Segundo de Reyes 20 dice lo siguiente: en aquel tiempo Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías porque había oído que Ezequías había caído enfermo. El rey manda cartas y manda regalos y manda unos emisarios para que vayan a ver este milagro de este rey que estuvo enfermo a punto de morir y Dios lo sanó. Imagínense, las noticias no son como en el mundo globalizado de hoy, donde tenemos internet, tenemos televisión, tenemos satélite, tenemos teléfonos celulares. Sin embargo, la noticia fue tan impactante que viajó por todos los territorios y llegó a este reino lejano, con el cual el reino de Israel no había tenido contacto hasta este momento. Versículo 13: y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especias y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas, y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no le mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. El rey cometió un grave error, puesto que a estos emisarios los recibió y demostró todas sus riquezas, sus riquezas materiales, pero aparentemente olvidó mostrarle lo más importante: la fe del Dios de Israel que lo había sanado. Fue un grave error y le iba a costar caro a él y le iba a costar caro a generaciones de personas. El profeta Isaías, verso 14, vino entonces al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió: de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él le volvió a decir: ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió: vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Entonces el rey recibe esta palabra de Isaías, que es palabra del Señor. Verso 17: he aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia, sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Fíjense en esta profecía. Es la primera profecía en la cual Dios anuncia de que los judíos en el futuro habrían de ser esclavos de los babilonios y habrían de ser llevados cautivos a Babilonia. Y sale esta profecía que de los hijos del rey, del linaje real, iban de ser tomados muchachos y ser llevados y ser hechos eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Esto es muy importante cuando llegamos al libro de Daniel. Esta es una profecía que Dios da mediante Isaías. Ahora, no solamente Dios profetiza, no solamente Dios anticipa y anuncia mediante su profeta Isaías la cautividad del pueblo de Israel en Babilonia. Insisto, estamos en el año 702. Finalmente la cautividad iba a ocurrir más o menos desde el año 600. Estamos hablando de que el Señor se anticipa más o menos 100 años en esta sorprendente profecía. Sino que además, mediante las palabras del profeta Isaías, Dios también predice que su pueblo iba eventualmente a ser liberado de la mano de los babilonios. Y es allí donde los quiero llevar brevemente al libro del profeta Isaías, el capítulo 44. Isaías, capítulo 44, voy a leer los versículos 26 en adelante, e incluso voy a leer del capítulo 45 los versos 1, 2
3 y 4. Dice así: yo, el que despierta la palabra de su siervo, y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá, reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré, que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar, que dice de Ciro, es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Esta es una asombrosa profecía de que Dios iba a levantar un hombre llamado Ciro para derrocar el poder de los babilonios, sacar a Israel, al pueblo de Judá, del cautiverio y llevarlos de vuelta y llevarlos a la ciudad de Jerusalén y reconstruirla. Cuando se da esta profecía, el profeta Isaías vive y ministra entre los años 765 y 695. Nuevamente nos estamos anticipando por mucho más de 100 años a lo que iba a ocurrir. La ciudad estaba construida en ese momento, y sin embargo hay una profecía que dice de que la ciudad iba a ser reconstruida. Claramente indica de que la ciudad iba a ser destruida en el proceso, en el interín, entre los días del profeta y el cumplimiento de esta maravillosa profecía. Es decir, Dios anticipa tanto la caída del pueblo de Judá a manos de Babilonia como la caída de Babilonia y la liberación del pueblo judío y el regreso a su tierra. Todo eso está mediante el ministerio del profeta Isaías, que vive entre los años 765 y 695. Ahora, los quiero trasladar mucho más adelante en el tiempo, y nos vamos a trasladar al tiempo de los últimos reyes de Judá, contando desde el último hacia atrás, el quinto y el último rey piadoso de Judá es el rey Josías. Vamos a ir entonces al segundo libro de los Reyes y vamos a ir al capítulo 22. Este también fue un rey muy piadoso, fue un rey que también intentó hacer reformas para que el pueblo se volviese a Dios. Y los días que él vivió, el pueblo tuvo una conexión cercana con el Dios de Israel. Ahora, el rey Josías era nieto de Manasés, el que había sido un hombre tan malo, un rey tan malo, probablemente el peor de todos los que hubo, que en sus días Dios decretó de que este pueblo no tenía salvación, es decir, de que la cautividad que había anunciado iba a venir sin lugar a dudas y la destrucción iba a venir. Es tanto que cuando Josías vuelve al pueblo hacia Dios, cuando él se arrepiente de sus pecados y inicia esta reforma y este reavivamiento hacia Dios, Dios le dice lo siguiente. Estamos en 2 de Reyes 22, verso 16 en adelante. Así dijo Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal del que habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí que yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. El arrepentimiento de Josías enterneció el corazón de Dios, pero no fue suficiente para revocar la sentencia sobre el pueblo de Judá. Es decir, la suerte estaba echada. El destino de que Judá iba a ser llevado cautivo por Babilonia estaba ya escrito y estaba ya sellado. Y es justamente este rey Josías, el último rey piadoso, muere y empieza la sucesión de los últimos reyes de Judá y la decadencia
del reino de Judá. Josías muere en batalla. Y llegamos a segundo libro de Reyes, el capítulo 23. Y llegamos al versículo 31, cuando muere Josías. Verso 31, leo, de 23 años era Joacás, cuando comenzó a reinar. Joacás era el hijo de Josías. Y reinó 3 meses en Jerusalén. Su reinado duró 3 meses. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Libná. Y él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Y lo puso preso Faraón Necao en Ribla, en la provincia de Amat, para que no reinase en Jerusalén. E impuso sobre la tierra una multa de 100 talentos de plata y 1 de oro. Faraón Necao fue el mismo faraón que dio muerte al rey Josías. Y este faraón dice que cuando el nuevo rey Joacás llevaba 3 meses de reinado, Faraón Necao llega y toma preso a Joacás e impide que siga reinando. Y Faraón constituye un nuevo rey, verso 34. Entonces Faraón Necao puso por rey a Ediaquim, hijo de Josías. Este no es hijo del rey Joacás, era hermano del rey Joacás, también hijo de Josías, pero también del linaje de los reyes. Y lo pone a él como rey en lugar de Josías su padre, y le cambió el nombre por el de Joacim. Este Ediaquim nosotros lo conocemos como Joacim. Y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto y murió allí. Y Joacim pagó a Faraón la plata y el oro, mas hizo avaluar la tierra para dar el dinero conforme al mandamiento de Faraón, sacando la plata y el oro del pueblo de la tierra, de cada uno según la estimación de su hacienda, para darlo a Faraón Necao. Entonces notemos, el rey Josías muere. 3 meses alcanza a reinar su hijo llamado Joacás, y llega el faraón Necao, toma a Joacás y se lo lleva preso a Egipto. De hecho, Joacás muere en Egipto. Y el faraón Necao constituye un nuevo rey que vendría siendo Joacim. ¿Por qué es importante Joacim? Porque es durante el periodo de Joacim que va a ocurrir la primera invasión de Babilonia. Pero vamos a dejar eso más adelante. Sigamos con la crónica de lo que ocurre con los reyes. Joacim entonces dice que tuvo que pagar este tributo a Faraón, y el reinado de Joacim se sigue contando de ahí en adelante. Verso 36, estamos en segundo de Reyes 23. Verso 36, de 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. Este no reinó tampoco, reinó 11 años. El nombre de su madre fue Zebuda, hija de Pedaías de Ruma, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Fue un rey malo, y durante el periodo de su vida, el rey Nabucodonosor de Babilonia hizo una campaña en contra del faraón, y el poder pasó a manos del imperio babilonio. Y como hemos visto anteriormente, la nación que queda a la mitad del mapa en todos estos conflictos era Israel y Judá. Y el rey Nabucodonosor, en el año 606-605 a.C., llega por primera vez a Jerusalén, sitia la ciudad. Voy a leer, segundo de Reyes, verso 24. En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Mas Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo, asimismo por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová por tanto no quiso perdonar. Y el verso 7 dice: y nunca más el rey de Egipto salió de su tierra, porque el rey de Babilonia le tomó todo lo que era suyo, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Es decir, los babilonios conquistan el panorama político mundial de este entonces. Y el rey Joacim muere. Y a partir del verso 8 comienza a reinar Joaquín, que era su hijo. Joaquín alcanza a reinar en Jerusalén 3 meses. Verso 9. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre.
Verso 10. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Tenemos un segundo sitio de Jerusalén por parte de los babilonios. Esto ocurre en el año 597 a.C. Segunda conquista o segundo sitio de Jerusalén por parte de Nabucodonosor y las fuerzas de Babilonia. Y verso 12. Salió entonces Joaquín, rey de Judá, rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Es decir, se vuelve prisionero del rey Nabucodonosor y es llevado en cautiverio él y buena parte de la población de Jerusalén. Ya me voy a detener en ese detalle nuevamente. Y el verso 17 dice, y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías, su tío. Este también era hijo de Josías. Y le cambió su nombre por el de Sedequías. Sedequías es el último rey de Judá. Y se nos cuenta el reinado de este hombre, Sedequías, del verso 18 en adelante. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Dibná, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todo lo que había hecho Joacim. Vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, hasta que los echó de su presencia, y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Y eso nos lleva al capítulo 25 de Segundo de Reyes, donde Jerusalén, a los 9 años de reinado de Sedequías, en el mes 10º, llega a Nabucodonosor, la tercera invasión. Rodea Jerusalén, la sitia, y destruye completamente la ciudad. La sitia, este es digamos, el sitio de Jerusalén más famoso del cual se habla en el libro de las Lamentaciones, donde se dice de que con este sitio dejaron a la ciudad incomunicada, sin comercio y sin provisiones, y la gente empezó a morir de hambre. Y finalmente, Nabucodonosor entra en la ciudad, destruye los muros, destruye el templo y se lleva todo y deja solamente ruinas, destrucción y un poco de personas viviendo allí. Quiero hacer un alto antes porque vamos a intentar nuevamente reconstituir toda esta última parte final de la historia, pero desde la perspectiva de los babilonios. ¿Quiénes son los babilonios? ¿Qué es este imperio? Este imperio es conocido como el imperio neobabilónico. ¿Por qué se le llama neo? Neo viene de nuevo. ¿Qué tiene de nuevo este imperio? Resulta de que antes de la llegada del imperio neobabilónico, quienes habían conquistado Babilonia no eran babilonios. Los regentes, los que gobernaban lo que físicamente, lo que geográficamente corresponde a Babilonia, la ciudad de Babilonia propiamente tal y Nínive, eran los asirios, otro imperio de la antigüedad. Pero el imperio neobabilónico, que se extiende desde el año 612 hasta el 539 a.C., es el imperio donde los babilonios finalmente toman el control político de su ciudad, de su reino, y empiezan a conquistar y a guerrear contra otras naciones. El gran artífice del imperio neobabilónico es la figura de su rey Nabucodonosor, quien no es el primero en la dinastía, pero sí es claramente el más destacado y el más importante. El primer rey de la dinastía neobabilónica es el padre de Nabucodonosor, llamado Nabopolassar. Es más, cuando nosotros nos acerquemos al libro de Daniel, en Daniel capítulo 1, el rey Nabucodonosor en realidad está recién para convertirse en rey. La invasión de Jerusalén, la primera de ellas en el año 605, 606 a.C., el rey Nabopolassar era quien gobernaba y su hijo era, por así decirlo, su mano derecha, el que llevaba las conquistas políticas. Y justamente en esa invasión a Jerusalén es que Nabucodonosor debe rápidamente volver a su tierra, pues su padre estaba enfermo y muriendo. Nabucodonosor llega a Babilonia, Nabopolassar muere y Nabucodonosor asume el reino y se convierte en el rey del reino de Babilonia. A Nabucodonosor lo sucedieron varios reyes, pero ninguno de ellos tuvo, digamos, la fuerza que tuvo él. Nabucodonosor fue un gran conquistador, fue un gran político, fue un gran estadista, fue un hombre que construyó muy bien un imperio muy fuerte, que fue el imperio que dominó el mundo antiguo durante sus
sus años. A Nabucodonosor lo sucedió Evil-Merodach, Neriglissar, Labashi-Marduk y finalmente el rey Nabonido, que fue corregente con el rey Belsasar. Pero esa historia la vamos a dejar para cuando volvamos a estudiar el libro de Daniel en algunas semanas más adelante. Ahora, ¿por qué les quería comentar esto? Porque es este imperio neobabilónico que se constituye como el enemigo de los hijos de Dios, del reino de Judá. Ahora, no perdamos la perspectiva de que todo esto estaba bajo el dominio y el designio de Dios. Era Dios quien había dicho que esto iba a ocurrir. Es Dios quien ocupa a los babilónicos como un instrumento para hacer justicia por la maldad del pueblo de Judá, que obstinadamente se había rebelado una y otra vez contra Dios y se habían negado a ser una nación fiel a Dios, pese a los intentos de algunos reyes buenos y de algunos sacerdotes buenos y de algunos hombres y profetas que fueron muy buenos, pero que no fueron suficientes para que todo el pueblo mantuviese una fidelidad a Dios. Y Dios decide castigarles. Y Dios decide dejar de protegerlos. Y en ese momento ocupa al imperio neobabilónico para darles el castigo. Y lo hace mediante la mano del rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor es el orquestador de estas tres invasiones. Nótense que Jerusalén es invadida en el año 606, luego en el 597 y luego en el año 586 a.C. La primera invasión, obviamente se llevaron dinero, se llevaron algunas personas, incluyendo algunos jóvenes, valientes príncipes que eran inteligentes y que iban a poder servir al rey. Más sobre eso al final de este programa. La segunda vez se llevaron mucha más gente, incluyendo un hombre llamado Ezequiel, un sacerdote que además era un profeta de Dios. Y en la tercera ocasión destruyeron la ciudad. Entre el año 605 y el año 586, entre la primera y la tercera invasión de Nabucodonosor, hubo muchos años. Hubo 20 años. Y en esos 20 años el plan de Dios no era de que el pueblo de Dios la pasara mal. Claro, iban a ser esclavos, pero no tenían por qué ser maltratados. Nabucodonosor no vino a destruirlos la primera vez, es cierto, es un rey pagano, es cierto, era un hombre bastante salvaje, pero no vino a destruirlos. Y Dios tuvo esa misericordia con ellos. Y es por eso que cuando ustedes leen las palabras del profeta Jeremías, el profeta Jeremías transmite el siguiente mensaje de Dios. Eso ustedes lo pueden ver en el libro del profeta Jeremías. Dice, no se resistan. Sean buenos esclavos, sean buenos súbditos del rey de Babilonia y les va a ir bien. Llegado el momento, y Jeremías habla de eso en una profecía, llegado el momento, 70 años después, Dios los va a liberar. Estos 70 años no tienen por qué ser algo necesariamente lo más malo que les ha pasado. Pero los judíos fueron necios, fueron tercos. Recuerden que nosotros no estamos exentos de eso, somos necios y tercos como ellos también, pero para que aprendamos. Ellos fueron necios, fueron tercos, y los judíos que quedaron en la ciudad de Jerusalén conspiraron juntamente con los egipcios en contra de los babilonios. Y es por eso que finalmente Nabucodonosor tomó la determinación de destruir completamente la ciudad. Y ahí llega el año 586, donde él barre y arrasa con todo. Entonces, podemos ver la mano de un Dios poderoso, pero un Dios misericordioso que trata aún en la adversidad de que su pueblo lo pase lo mejor posible y que aprenda las lecciones que debe aprender, las lecciones de fidelidad que debe aprender. Pero, gracias a la decadencia de los últimos años de los líderes, de los reyes, el pueblo finalmente debe aprender de la manera dura, de la manera difícil. Ahora, de estas tres invasiones, en la primera, el rey Nabucodonosor se lleva a Babilonia un grupo de jóvenes, de príncipes que puedan servir como súbditos. El rey Nabucodonosor hacía eso con las naciones que conquistaba, se llevaba a la gente inteligente y la ponía en puestos de confianza para que le ayudaran a administrar el reino. Y entre aquellas personas que se llevó estaba el joven Daniel, este príncipe de Judá. Y es entonces donde llegamos a Daniel capítulo 1. Entonces, queridos amigos, les cuento que a partir de nuestro próximo capítulo vamos a estar en condiciones de poder leer y entender el libro de Daniel en este contexto en el cual hemos hablado el día de hoy. Ya sabemos lo que ocurría. Y es en este contexto que este muchacho, el príncipe Daniel, es llevado cautivo en la primera invasión.
¿Qué fue lo que ocurrió? Lo vamos a ver a su debido tiempo, cuando nuevamente abramos las páginas de la Biblia de Aleph a Omega por toda la Escritura. Queridos, que el Señor les bendiga, que aprovechemos el tiempo de estudiar nuestra palabra y que podamos juntarnos a abrir el maravilloso libro de Daniel, donde Dios tiene mensajes guardados y reservados para cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga.